saludarles. Bienvenidos a la casa del Señor. Muchas gracias, mi hermano Omar, por tu participación. Hay cosas que se celebran. ¿Dicen amén a eso? Les voy a contar lo que me gustaría que celebremos en esta mañana. Celebramos, agradecemos a Dios porque usted está acá, las visitas que tenemos, qué bueno tenerles, personas que regularmente se congregan y están en ese proceso como de establecerse en la iglesia. Qué alegría tenerles acá. Pero el miércoles anterior tuvimos la primera reunión de un grupo Conexión en Dallas, Georgia. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cómo se celebra eso? Amén. Amén. Entonces, mire, estamos agradecidos porque yo estaba pensando, wow, se abrió un grupo nuevo en Dallas, tuvimos una reunión en Dallas, una en Douglasville, en Mableton, aquí en Marietta, en Norcross, en Woodstock, en Kennesaw. Tenemos otra reunión en Austell, en Powder Spring. Wow, tremendo. Estamos como en 10 o en 11 ciudades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén, amén. Como en 10 o en 11 ciudades. Así es que a su tiempo tendremos uno en Roswell, a su tiempo tendremos otro por Alpharetta y a su tiempo, amén, alguien diga a su tiempo. A su tiempo vamos a estar inaugurando una, ¿cómo le diré? Estaremos inaugurando una hija de Fuente de Amor. O plantando a Fuente de Amor en otra región. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Algunos hermanos que han predicado en algunas veces me han dicho, pastor fulano predica igual que usted y el otro pilar que usted, el otro pilar que usted. Es que por ahí van a salir. ¿Cuántos dicen amén? Van a estar listos. ¿Por qué? Porque necesitamos continuar avanzando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. La vida cristiana es una vida activa. Amén. Una vida dinámica. Así como la vida. Entonces es muy importante que podamos comprender eso y que podamos estar creciendo constantemente. Efesios capítulo 6, verso 10 es la lectura que vamos a tener hoy. Efesios 6, 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted puede ver la imagen que tenemos ahí. ¿Qué me diría? ¿Qué están haciendo esas dos personas en esa imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Están qué? Celebrando. ¿Y qué están celebrando? Victoria. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad de esto. Le dije anteriormente que la vida cristiana es activa, es dinámica, es como la vida natural. La vida natural tenemos que estar haciendo constantes cosas para sobrevivir. Tenemos que estar comiendo, levantándonos, ¿no es cierto? Para estar saludables, descansando, trabajando, estar activos. Y la vida espiritual es igual. No podemos como decir nosotros, bueno, comí suficiente la semana pasada, ya no voy a comer ahora. Cuando una persona está enferma, le preguntan, ¿pero está comiendo? Sí, está comiendo, pues se va a recuperar. Porque por allá en mi tierra decían, enfermo que come, no se muere. Entonces, cristiano que come, no se muere. Cristiano que se alimenta, persevera, permanece. En la vida cristiana vamos a tener luchas. Y vamos a tener tentaciones, vamos a tener pruebas, pero fiel es Dios, que en cada una de las pruebas nos dará la salida. Cada tentación tiene una salida, cada prueba tiene un diseño de Dios para fortalecernos y para hacernos mejores. El apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta de Efesios. Y estando en Roma, él había visto de cerca cómo estaban, y no solamente siendo también un ciudadano romano y conociendo el contexto, él sabía cómo operaban el ejército romano y lo que era importante para ellos. Y Roma siempre estaba en conquista. Los soldados romanos siempre estaban en conquista. Siempre estaban preparados para ganar. ¿Preparados para qué? Para ganar. Entonces, y cuando habla de la vida cristiana, el apóstol Pablo se refiere como una lucha. O sea que constantemente estamos activos, estamos luchando. Pero es muy importante esto, no estamos
en la lucha para sobrevivir, estamos peleando para ganar. Una cosa es estarla aguantando y otra cosa es estar ganando. El apóstol Pablo mira la vida cristiana como esta carrera para ganar y se mira llegando victorioso hasta el final. Entonces Dios ha diseñado para nosotros un camino de victoria. Nosotros somos, y Efesios dice eso, somos escogidos por Dios. Hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido hechos un pueblo precioso, pero ¿cómo vamos a vivir nosotros la vida en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros y en nuestra vida? Debemos de vivir de acuerdo al propósito para el cual Dios nos ha creado y nos ha llamado. Entonces el apóstol dice que así como los soldados romanos están siempre conquistando, nosotros estamos en una guerra donde debemos de estar activos siempre y donde el enemigo está activo. El enemigo tiene diseños para detenernos en nuestro propósito de agradar y de vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Pero no estamos solos, no estamos a la deriva. El Señor está con nosotros. Dice la palabra del Señor. Quiero decir, no sé con qué ha estado luchando usted o en qué está luchando y en qué área de su vida está a punto de rendirse y siente que está siendo vulnerable en algunas áreas. Y es que todos tenemos áreas débiles y todos tenemos áreas fuertes. Quizás mi debilidad no es la misma que la suya, pero todos tenemos áreas débiles. Tenemos que aprender a ganar en esas áreas y todos tenemos áreas fuertes y esta es la manera para mantenernos victoriosos. El apóstol Pablo dice que como cristianos debemos de aprender a fortalecernos en el Señor, aprender a fortalecernos en el Señor. ¿En quién nos vamos a fortalecer? En el Señor. Aprender a fortalecernos en el Señor y aprender a fortalecernos en su poder, aprender a fortalecernos en su poder, porque sucede una cosa: si nosotros no estamos creciendo, estamos menguando, estamos muriendo poco a poco. Y aunque nuestro cuerpo físico se vaya muriendo poco a poco por efectos naturales, Dios quiere que espiritualmente vayamos siendo cada día más fuertes, cada día más firmes, cada día más estables, cada día más efectivos, cada día con mayor efectividad en lo que estamos haciendo. Aunque nuestro cuerpo vaya envejeciendo, nuestro hombre espiritual por dentro tenemos que irnos renovando cada día, fortaleciéndonos en el Señor, preparándonos no solamente para pelear, pero vivir una vida preparándonos para la victoria. Estamos activos en una guerra y una guerra campal en contra de nosotros, comandada por nuestro enemigo y por sus demonios. Nosotros estamos en esta batalla y debemos de aprender a fortalecernos en el Señor. Podemos decir de esta forma, o parafrasear este verso de esta forma: después de tener en cuenta lo que hemos aprendido, queda pendiente que sepan cómo tomar la energía de Dios, el poder de Dios, para la guerra feroz en contra del enemigo. Tenemos que aprender a tomar el poder de Dios y por eso es tan importante el congregarnos, tan importante el ser parte de los grupos, tan importante aprender de la palabra del Señor en las escuelas de discipulado, tan importante congregarnos, tan importante leer la palabra. Hermano, podemos ver cuando estamos avanzando. Los primeros que se dan cuenta, bueno, los primeros somos nosotros. Es como el músico, ¿sí? El primero que se da cuenta que se equivocó es él. El segundo que se da cuenta que se equivocó es el que sabe. Entonces, y los que no sabemos, ni nos dimos cuenta que se equivocó. Dijimos, qué bonito, estuvo bien. Entonces, en la vida cristiana, el primero que se da cuenta que va fallando es el cristiano, que va menguando, que va retrocediendo. Es el cristiano, ya no tiene la misma fe, la misma confianza, las mismas ganas, el mismo esfuerzo. Algo está pasando, se está desconectando de su fuente de poder. Los segundos que se dan cuenta son la familia alrededor, los que están más cerca de nosotros. Bueno, ¿y qué te está pasando ahora? Ya no te miro orar, ya no te miro leer la palabra, ya no te noto con entusiasmo para congregarte. Entonces la gente que está cerca de nosotros empieza a notarlo. Y ya por último, la gente que esporádicamente interactuamos con ellos empiezan a notarlo. Bueno, ahora como que anda un poco triste, ya no tiene ese mismo entusiasmo, ya no tiene esa misma entrega. Y luego empieza a cambiar sus prioridades y empieza a sentir carga por lo que hace, no tiene esa pasión. Pero es urgente en esta recta final. Hermano amado, no estoy diciéndole algo por cerrar una oración o por rellenar algo que le quiero decir, pero literalmente,
como iglesia estamos en la recta final. Me dice, pastor, ¿cómo en la recta final? Si yo no pienso morirme, yo tampoco. Pero estamos en la recta final porque el Señor está en las puertas. Y en esta recta final debemos de estar conectados con el Señor, conectados con el Espíritu Santo, conectados con la fuente de su poder. Debemos de ser una iglesia activa, perseverante. El enemigo está activo queriendo conquistar. El enemigo quiere conquistar terreno en tu vida, terreno en tu familia. Pero tú estás acá para conquistar aquellas áreas de tu vida que necesitan ser conquistadas por el Señor, cerrar puertas y para ganar a otros para Cristo. Porque usted y yo somos el ejército de Dios. Estamos en una guerra invisible, enemigos que no vemos los demonios, no podemos ver los ataques en la mente, los malos pensamientos. Estamos en una guerra espiritual. Pero en esa guerra espiritual, Dios nos ha dado las herramientas, las armas necesarias para que podamos vivir en victoria. ¿Qué debo de hacer yo? Debo de conocerlas y usarlas para poder vivir en victoria. Así es que el apóstol Pablo había observado el equipo de los soldados romanos. Él había observado también su disciplina, lo que ellos hacían, lo importante que era en el reino, la manera como ellos estaban conquistando. Entonces él mira ese modelo de comportamiento, de disciplina y de vestuario como algo que es similar a la vida cristiana. Así como los romanos querían anexar más territorio, el diablo quiere detenerte a ti. Pero deteniéndote a ti, estás deteniendo la iglesia, porque tú eres la iglesia. Deteniéndote a ti, estás deteniendo el avance del reino. Deteniéndote a ti, está deteniendo el propósito que Dios tiene para tu familia, el propósito que Dios tiene para tu ciudad, el propósito que Dios tiene para tus generaciones. Vale la pena esforzarnos. 1 Corintios capítulo 9, verso 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿cómo mira la vida cristiana él? Como una lucha. ¿Una qué? Y todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es que el apóstol Pablo mira a los cristianos como una milicia activa, conquistando. Fortalézcanse en el Señor, conéctense con el Señor, manténganse conectados con el Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 13, verso 3 al 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Cristo es poderoso en mí. El Señor está en ti, el Señor está en mí. Verso 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con vosotros. Aunque Cristo murió en debilidad, pero resucitó con poder. Aunque tengamos áreas débiles en nuestra vida, pero podemos vivir en victoria porque tenemos acceso al mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Impresionante. El poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder está operando en mi vida para darme victoria. Impresionante. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder que venció al diablo, el mismo poder que venció la muerte, el infierno, la tumba, el mismo poder de Dios está operando en mi vida. El engaño más infantil del enemigo es decirnos que estamos solos y que Dios no está con nosotros. Y a veces nosotros caemos en esa corriente de pensamientos y esa corriente de pensamientos nos lleva a sentirnos solos, a sentirnos en desventaja, a sentirnos en derrota, a no mirar una salida. Pero en esta hora quiero que puedas meditar en esto, que el poder de Dios está operando en tu vida. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, está en ti para transformarte y para darte victoria. Dios nos ha visto al final celebrando victoria.
Así como usted se imagina a sus hijos, ¿y cómo será cuando sea grande? Y después, ¿y con quién se va a casar? ¿Y cómo serán los nietos? ¿Y cómo será ese momento de la graduación de la universidad? ¿Sí? Usted se los empieza a imaginar y a soñar. Aunque ellos no le quieran echar ganas, pero usted tiene. Pero usted tiene todo un panorama desplegado de alegría, porque ya para usted son cosas que se están dando en la vida. ¿Sabes qué? Dios ha diseñado para nosotros un momento de victoria. Dios nos mira victoriosos al final. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en este momento piensa que te vas a morir, en este momento piensa que estás solo, Dios ha diseñado victoria. Alguien diga amén a eso. Entonces, ¿cómo se inicia, pastor, ese camino? Vamos a empezar de esta forma. Reconoce que Dios está operando en ti. La otra parte que es tan importante, uno camina en este camino de victoria negándose a sí mismo. Efesios capítulo 4, verso 17. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente y la voy a leer de ahí. Dice el apóstol Pablo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ajá. O sea que hay una manera de vivir en el mundo. Uno como los que conocemos a Dios y los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan de esa manera, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y esto es lo que sucede. La gente que no conoce a Dios está confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ese es el estilo de vida de una persona que no conoce a Dios. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, ¿cómo me mantengo en victoria? Viviendo una vida en santidad. ¿Una vida cómo? En santidad. Renovando mis pensamientos. Ya no practicando el pecado. Hay muchas personas que hablan del pecado como que se extrañaran estar ahí. Salga de ahí en el nombre de Jesús. No deje que el enemigo le siga engañando, ofreciéndole una imagen en su mente de una gratificación momentánea que no le permite ver la realidad de las consecuencias. El peligro de un camino fuera de la voluntad de Dios, el peligro de ese camino no solamente es perdernos el propósito de Dios en esta vida, pero la consecuencia irreparable es la condenación del alma, es la perdición del alma. Entonces, merece la pena, vale la pena que nosotros tomemos la decisión de ser una iglesia persistente, perseverante y que podamos despojarnos de todo lo que nos acecha y de esa manera cerrar toda puerta al enemigo, fortaleciéndonos en el Señor, caminando. Y ahora dice en el verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios. Vamos a caminar en santidad. Vamos a reconocer el poder de Dios en nosotros. Vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Quiero decirle esto, estaba meditando. El Señor dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Entonces es una armadura que debe de estar siempre en nosotros. No es algo que nos ponemos en la mañana y nos quitamos en la noche. Sino que constantemente debemos de estar vestidos de la armadura de Dios. Vestidos de la armadura de Dios. Vamos a fortalecernos en el Señor y la otra es vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Dice la palabra del Señor que hay acechanzas del diablo. El diablo está activo en contra de la iglesia. Después del bautismo, el Señor fue al desierto a ayunar. ¿Y sabe qué pasó? Ahí fue el diablo a tentarle. Ahí fue a tentarle. Dice la palabra del Señor que tenemos lucha en contra de principados, de gobernadores. Pero no solamente eso, es tan sutil que dice que también se viste como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces podríamos no discernir el ataque del enemigo,
Pero ¿qué nos va a mantener a salvo? Nuestra perseverancia en el Señor, nuestra constancia, nuestro congregarnos, nuestro participar, nuestro llenarnos, nuestro orar, nuestro estudiar la palabra. El Señor va a ir dándonos dirección y victoria. Hermano, pero muchas veces sucede una cosa: perdemos el contacto personal con el Señor, nos desconectamos del poder de Dios. Manténgase conectado, como dijo mi amigo, hay que estar enchuflado, hay que estar conectado. No hay manera de brillar si nos desconectamos de Dios. Tú y yo somos la luz del mundo. Así que vamos a prepararnos. Prepárese. La instrucción del Señor es prepárate. Prepárate con la armadura, ponte la armadura, porque estamos en una lucha sin cuartel en contra del enemigo. Una lucha con poderes invisibles. A veces situaciones que parecen inofensivas, pero que abren la puerta al pecado, abren la puerta a la corrupción. Debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para cerrar toda puerta al enemigo. Y el Señor nos dará una victoria contundente y una salida en cada momento. El Señor fue tentado, pero hubo un proceso de tentación. Amén, no fue solamente un momento, pero un proceso, un tiempo, ¿sí?, de tentación, pero después se fue. Entonces la prueba y la tentación son procesos en la vida que tenemos que mantenernos fieles al Señor. No vamos a mantenernos ahí todo el tiempo. Hermano amado, si usted está en una situación prolongada, note esto que le voy a decir con todo amor como su pastor. Si usted está en una situación prolongada de años, que siempre ha sido su característica y todo eso, usted tiene que romper eso. Puede ser que ya no sea cuestión del enemigo, sino que usted se acostumbró a eso ya. Tome la decisión y rómpalo en el nombre del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y usted mira, no, pastor, esto que estoy pasando pues me ha venido y poco tiempo. Siga perseverando, porque es una temporada nada más. Es solamente una temporada. No es para quedarnos ahí. No es para quedarnos ahí. Es solamente una temporada. ¿Por qué, pastor? Lo puede decir de esa manera. Porque Dios ha diseñado para sus hijos un camino en victoria. Porque Él está en nosotros y está caminando con nosotros. Y a través de nosotros está manifestando su poder al mundo. El poder transformador del Evangelio, el poder transformador del Espíritu Santo. Así es que mientras nosotros nos miramos débiles, frágiles, el Señor nos mira victoriosos y poderosos, porque Él está con nosotros. Casi no he visto muchas películas y de las que he visto poco me acuerdo, pero me recuerdo haber visto a Lion King. ¿Alguien vio esa película alguna vez? Si yo le contara de mis caricaturas o de mis películas, usted dirá, tanto tiempo pasó ya, pastor, y eso eran sus historias, sí. Las nuevas no las conozco. Pero el Lion King está el leoncito con su amiga enfrentando a las gallinas. Ellos se han escapado y se los van a comer. Y entonces él había escuchado rugir al papá, pero no le salía. Él hacía un rugidito de pichoncito. Y entonces las gallinas se reían. Ja, 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 con eso me vas a asustar. Y estaban preparando para guisárselo. Entonces yo no sé cómo el enemigo te traiga a ti. ¿Qué está diciendo? Ahorita me lo como. Hasta aquí llegó este cristiano. A ver cómo le va. Y tú te estás atemorizado. Entonces en el momento más determinante, cuando él se dio cuenta que no le funcionó el grito y que sus enemigos vienen y que se lo van a comer a él y a su amiga, sale el papá. ¡Wow! El león. Y entonces sale huyendo el enemigo. Mira, papá Dios está con nosotros. Sí, sí. Él sabe lo que está pasando a tu alrededor. También sabe tu temor, tu aflicción. Él te conoce. Haz tu parte. No te detengas. Haz tu parte. Cuando Él considere oportuno, va a rugir a tu favor y te va a dar victoria. Y tus enemigos van a huir. Se va a ir el temor, se va a ir la enfermedad, se va a ir la depresión. Se van a romper las ataduras. Vas a romper con los vicios. Vas a romper con cualquier desorden que estás batallando, porque Él rugirá a tu favor. Y cuando Él se levanta, los enemigos huyen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está caminando contigo.
Dios te ha visto celebrando. Él te ha visto celebrando. Él te ha visto dando high five. Porque ha salido adelante. Gánale a la tentación. Salga victorioso de la prueba. Rompa con lo que tenga que romper. Porque el Señor le dará nuevas fuerzas. Él está con usted. Nos ponemos de pie. Les saluda el pastor Tito Herrera de Iglesia Fuente de Amor. Qué bueno es haber contado con usted en la transmisión de este día. Qué maravillosa es la oportunidad que tenemos, después de escuchar la palabra, de tomar una decisión por Jesucristo. Estoy acá para guiarle en una oración, para reconciliarse o para hacer de Jesucristo su Señor y Salvador por primera ocasión. Así es que quiero guiarle en esta oración. Acompáñeme orando y ponga su fe plenamente en Jesús, porque Él le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que vives por siempre y tienes el poder para darme vida eterna y transformar mi vida. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque me amas y porque de ahora en adelante me haces tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera ocasión o se reconcilió con el Señor, quiero animarle que se ponga en contacto con nosotros. Queremos guiarle a conocer a Jesús y que juntos disfrutemos la bendición de conocerle y servirle cada día. Gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando a través de esta plataforma. El Señor le bendiga.